Vectores, tema de esta noche, descomposición rectangular. Descomposición rectangular. Comenzamos con este primer ejemplo. Dice, de acuerdo a la figura, ahí tenemos la figura, la componente del vector A, ahí está el vector A, sobre el eje Y es igual, dice. Es igual, miren, ahí vamos a trabajar más grande si es posible. Nuevamente damos lectura. De acuerdo a la figura, y tenemos la figura, la componente del vector A, al decir componente habla de su proyección, pero ¿qué quiere? Sobre el eje Y. Mire, voy a proyectar su componente en el eje Y. Atienda, atienda, componente en el eje Y. Este vector A tiene su componente en el eje Y. Miren, en el eje Y, componente en el eje Y, componente en el eje X. ¿Entendido? Eso es lo que tienen que tomar en cuenta. Miren nuevamente. Vector A, componente en el eje Y. En el eje Y. Eso necesitamos, eso me está pidiendo componente del vector A sobre el eje Y. El eje Y. Pero lo van a poner su flechita. No puede estar así sin flechita esta componente. Este es el vector componente en Y. ¿Qué se llama? Hay que ponerle su nombre a este vector. ¿Sombra de quién es? ¿De qué vector ha resultado? Ha resultado del vector A. Entonces ponemos A. Como el ángulo no está aquí a su lado, cuando el ángulo no está junto con el vector, con la componente se pone seno. A, seno de 60 grados. ¿Comprendido? Eso nomás necesitamos. Atienda. Componente en el eje Y. ¿Sombra de quién? ¿De quién ha venido este vectorcito? Ustedes pueden poner líneas segmentaditas también, ¿sí? Miren de dónde ha llegado. De A, su proyección de A, su componente de A en el eje Y. Como el ángulo no está junto con este vector componente en Y, es seno. Entonces, miren, es el único. Se dice el vector componente en Y, porque vamos a hablar de Y. De Y me pide. En el eje Y, vector en Y, es igual. ¿Cuántos vectores hay en Y? Solamente hay un vector. Ese es rojito. Como está vista arriba, miren la flechita es positivo. Positivo. A por seno de 60 grados. Ahí está. A por seno de 60 grados. Componente del vector en el eje Y es igual. Vector en Y. ¿A cuánto vale? 6 unidades. 6 unidades. Por seno de 60 grados. A la máquina, ¿cuánto me sale el vector en el eje Y? ¿Cómo se llama ese vector en el eje Y? Se llama 6 unidades por 60 grados. Anotando 6 seno de 60 grados. Nos sale, puede salirles así, a algunos les va a salir 3 raíz cuadrada de 3 unidades. Puede estar en la respuesta una de estas opciones. O como también con decimales. Con decimales sería, o en decimales, vector en Y es igual a 5,19. Con un decimal podemos redondear a 5,2 unidades. Resuelto el ejercicio. Componente en el eje Y. ¿Comprendido? Estamos bien hasta ahí, Elvis. Y Rubén, a ver, sigamos con el ejemplo aquí. Sigamos con el siguiente ejemplo. Fíjense, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. ¿Qué dice el siguiente ejemplo? Vamos a ampliar también la figura para que sea más notorio y damos lectura. Las intersecciones con el eje X, dice X, debidas a las cargas eléctricas A, ay, nos falta, ¿no? A, es lo mismo, ¿no? Atiendan bien. Dice, miren, las intersecciones con el eje X, componente con el eje X. Este aquí era, aquí su componente. Debidas a las cargas eléctricas corresponden a, ¿cuál es su componente de A en el eje X? Es lo que me piden pocas palabras. Mire, también voy a proyectar su componente en el eje X, con el eje X, mire.
Eje, ese es el vector A. Ya no quiere con el Y, con el eje Y. Ahora quiere su componente con el vector X. Ahí más o menos es con el vector X. Su componente, su sombra. Imagínense que es el sol ahí arriba y su sombra está ahí. ¿Cómo se llama este vector componente en el eje X? ¿Sombra de quién? De A. Sombra de A. Como el ángulo, miren, está junto con el ángulo. Junto con el ángulo. Como está junto con el ángulo, coseno. Se lee coseno de 60 grados. ¿Entendido? Así se llama esta componente. Diremos, el vector componente en el eje X es igual, copiamos, es el único vector. Como está vista a la derecha, positivo. Vista a la derecha, positivo. Entonces va a ser A coseno de 60 grados. Componente del vector en el eje X va a ser A, ¿cuánto vale? 6 unidades. 6 unidades por coseno de 60 grados. El vector en el eje X, 60 por coseno de 60 por 6, 3, ¿no? A ver, con sus calculadoras tienen que estar para poder trabajar. 3 exacto. ¿Por qué? Porque coseno de 60 grados es 0.5, un medio. Un medio por 6, 3 clavaditos, unidades. Ahí está la componente en el eje X. Proyección de sombra en el eje X. También pueden hacer así, miren. Ahí, en el eje X. Saque captura. Vamos con el siguiente ejercicio. Vamos con el siguiente. A la 1, a las 2 y a las 3. Solamente hemos visto hasta el momento componentes. A ver, vamos a este problema. Descomposición rectangular. Dice, se tiene un vector de 4 unidades hacia el norte. Norte es hacia arriba. Uno de 8 unidades hacia el sur. Sur es hacia abajo. Y otro de 3 unidades hacia el oeste. Oeste es hacia la izquierda. El vector resultante mide, hay 3 vectores. Cuando me habla este, oeste, norte, sur, tenemos que graficar el plano cartesiano, el planito cartesiano. ¿Ya? El plano cartesiano vamos a graficar, el plano cartesiano. ¿Listo? Eje X y eje Y. Este es el eje Y, eje X. Miren, ahora sí, grafiquemos sus componentes. A ver, vamos a graficar. Mire, dice, se tiene un vector de 4 unidades hacia el norte. Arriba es norte, del origen, la colita al origen, 4 unidades hacia el norte. Mire, mire. 4 unidades hacia el norte. Más gruesito, disculpen, disculpen. Ahí está. Suponemos eso, ahí está. 4 unidades hacia el norte. 4 unidades. No tiene nombre, no dice vector A, nada. Hacia el norte. Solamente tiene su valorcito 4 unidades. ¿Listo? Hasta ahí perfecto, ¿no? 4 unidades hacia el norte. Arriba, norte. Uno de 8 unidades hacia el sur. Hacia el sur de 8 unidades. De la colita al sur es hacia abajo. Ahí está. 8 unidades hacia el sur. Sur hacia abajo. ¿Listo? 8 unidades. ¿Listo? Hacia el sur. Y otro de 3 unidades hacia el oeste. Oeste es hacia la izquierda. 3 unidades hacia el oeste. Mire, de la colita del origen, 3 unidades hacia el oeste. Ahí está. Uy, chueco. Ustedes van a ser más bonitos. ¿Comprendido? Más chévere sus grafiquitas. 3 unidades hacia el oeste. Ahí yo voy graficando. ¿Eso cuánto tiene que ser? 3 unidades. ¿Listo? Dice, el vector resultante mide, me está pidiendo el vector resultante. Para esto, para el vector resultante, tengo que calcular, o la fórmula que se va a usar es, miren, es lo que dice el vector
resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de los vectores en X al cuadrado más la sumatoria de los vectores en el eje Y al cuadrado. Esa fórmula utilizamos para trabajar lo que es el vector resultante cuando ya tenemos más de dos vectores. ¿Entendido? Vector resultante tengo que calcular. Vamos a calcular sumatoria de vectores en X. Miren, sumatoria de vectores en X. Ese simbolito significa sumatoria. Sumatoria de todos los vectores en el eje X será igual. Eje X, sumamos las flechas, los vectores son en el eje X. Miren en este eje X, ¿cuántas flechas hay? ¿Cuántos vectores en este eje X? No estoy hablando del eje Y, solamente del eje X. Hay una sola flecha, este es ojito, 3 unidades. Como está vista a la izquierda, negativo, vista a la izquierda, negativo. Anotamos menos 3 unidades. No hay nada que hacer, es el único. Aquí ya tenemos el vector en X. Mire, para reemplazar. Ahora diremos sumatoria de todos los vectores en el eje Y igual. Eje Y, eje Y, este es el eje Y. Los vectores que están vista arriba, positivo. Los que están vista abajo, negativo. Primero siempre anotamos el positivo. Miren el azul. 4 unidades vista arriba, positivo. Anotaremos 4 unidades. Ahora el que está vista abajo, negativo. Negativo, 8 unidades. Menos 8 unidades. ¿Por qué he puesto menos? Porque está vista abajo. Vista abajo. Seguimos. La sumatoria de todos los vectores en el eje Y será igual. Signos distintos es esta. Y signo del número mayor, anoto. El número mayor, el 8, negativo. 8 menos 4, 4 unidades. Ahí está la sumatoria de los vectores en Y. Ahora sí, a la fórmula. A la fórmula. Dice la fórmula vectores en vector resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los vectores en el eje X, pero al cuadrado, más la sumatoria de todos los vectores en el eje Y al cuadrado. Siempre la fórmula más anotan, ¿ya? El vector resultante es igual este cuadradito al segundo miembro raíz cuadrada. Sumatoria de vectores en X es menos 3 entre paréntesis menos 3 pero al cuadrado. Más sumatoria de vectores en Y. De vectores en Y es menos 4. Menos 4 al cuadrado. ¿Ya está? El vector resultante es, ¿cuánto sale? A ver, métale a la calculadora. Elvis Rubén, métale a la calculadora, ¿cuánto me sale? 5 unidades. ¿Sale eso, Elvis? Elvis, ¿sale o no sale eso? Sí, profe, sí sale 5 unidades. Sale 5 unidades. ¿Estamos entendiendo hasta ahí cómo se trabaja? Perfecto, ¿no? Sí, profe. Eso es. Ahora también saben pedirnos la dirección. Necesito más aumentaremos. No me pide aquí en este ejemplo, pero pondremos calcular la dirección. Pónganse dirección más vamos a calcular. ¿Ya? Dirección. ¿Ya? La dirección. A veces solo dirección pueden pedirme o los dos, no en un examen, vector resultante y dirección. ¿Cómo calculamos la dirección? La fórmula es esta para calcular la dirección. El ángulo es la dirección. Tita, el ángulo, la dirección es igual a arco tangente de sumatoria de vectores en Y. Biencito se los haré ya, bien, biencito. Otra vez, miren, tita es igual a arco tangente, eso es a tangente menos 1,
de sumatoria de vectores en Y sobre sumatoria de vectores en X. Con eso vamos a calcular la dirección. La dirección. Entonces, miren, la dirección calculamos. El ángulo θ es igual arco tangente, sumatoria de vectores en Y menos 4 unidades, menos 4U, menos 4 unidades, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no ve? Sumatoria de vectores en Y es menos 4 unidades, sobre sumatoria de vectores en X, ¿dónde estamos? Menos 3 unidades, menos 3 unidades. ¿Quiénes se van a simplificar? Unidades, negativo con negativo. A la calculadora ponemos el ángulo, la dirección va a ser arcotangente de 4 tercios. Inversa tangente tienen que anotar. Inversa tangente de 4 tercios. 4 tercios. Nos sale igual a 53 grados 13 minutos. 53,13 grados. Listo, puede estar redondeado a 53 simplemente, pero esa es la dirección. Esto es la dirección. El ángulo se refiere. Los dos hemos calculado. Vamos con el siguiente ejemplo. A ver, con el siguiente ejemplo. Con el siguiente ejemplillo. ¿Qué tal hasta ahí? Todo chévere, ¿no? Vamos con el siguiente, si es que hay dudas. Por ahí hay miedo en las filas. Determinar la resultante del grupo de vectores mostrado. Aquí está el grupo de vectores. Esta es la gráfica. Aumentaremos de tamaño un poquitín para que podamos ubicarnos mejor. Ahí está mejor, ¿no? Así más grande. Ahora esto quiere su resultante de ese grupo de vectores. Del grupito de vectores quiere su resultante. Aquí continuamos. A ver, hemos retomado el ejercicio. Entonces, tenemos que trabajar este ángulo, este sistema de vectores. Tenemos ahí los vectorcitos. Cuando tengan de esta manera, dice determinar la resultante. Me está pidiendo el vector resultante. El vector resultante, aquí está A cuánto vale, A10, B16, C13. Miren, no se nota bien. Ustedes van a completar con las líneas, con unas líneas delgadas, y este es el eje X. Ese es el eje X y este es el eje Y. ¿Entendido? Así lo van a completar. Ahora van a trabajar. Este rectángulo, este cuadradito significa 90 grados. Por eso ahí lo he completado. Tenemos un vector que está, miren, con ángulo, tiene inclinación. En cambio, en el anterior ejercicio no había ningún vector con ángulo. Eran todos en los ejes X y Y. Este vector B está bien, el vector C está bien, pero el vector A está mal ubicado. Hay que descomponer en B, pero hay que descomponer en el eje y en el eje X. A descomponer, descomponemos el vector. Mire, agarro en el eje Y, en el vector A. Estamos en el vector A, su componente en Y. Digo en X, ahí está su componente en X, su sombra en X. Ponemos la flechita, este es componente en el eje X. Componente en el eje X. ¿Cómo se llama? Mira su componente porque estamos descomponiendo al eje X. ¿Cómo se llama? Su nombrecito si van a tener cuidado. ¿Sombra de quién es? De A. Entonces se llama A, ¿no es? Sombra de este vector A. Como el ángulo no está aquí a su ladito, está solo, está sin ángulo ese vector, seno. A, seno de 37 grados. Así se llama este vector rojito en el eje X. Descomponemos también en el eje Y.
Mire, otro colorcito tenemos que hacer rojito también. Mire, vamos a descomponer en el eje. Está así, al eje Y, ¡zas! Al eje Y su descomposición. Ese vectorcito se llama, vamos a poner su nombre, le ponen siempre flechita, ahí está. ¿Cómo se llama ese vector? Ese vector se llama, ese vectorcito se llama, aquí voy a poner ya su nombre. ¿Sombra de quién es este vector? Miren, sombra del vector A. Del vector A. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Sombra de quién? De A. De A. Como el ángulo está junto, miren, junto con el vector, coseno. Coseno de 37 grados. Ahí, junto. Está junto con el ángulo, por eso es coseno. Nadie más. Ahora sí, calcularemos las componentes. Primero podemos calcular componentes en el eje X. Miren, sumatoria de todos los vectores en el eje X es igual. El eje X es este eje. Solamente miren, no miren el chueco. Miren eso. Tenemos cuántos vectores. Un vector, dos vectores. El rojo y el negro. El vector C positivo porque está vista a la derecha. Positivo vector C. Y el rojo, vector rojo negativo porque está vista a la izquierda. Negativo A se llama A por seno de 37 grados. Seno de 37 grados. Sumatoria de todos los vectores en el eje X es igual. C vale 13. 13. Menos A vale 10. 10 seno de 37 grados. ¿Cuánto vale? ¿A cuánto es igual? A la calculadora, sumatoria de todos los vectores en X. Metiendo a la calculadora, 13 menos 10 seno de 37 grados. Seno de 37 grados es igual 6.98. 6,98. No tiene unidades nada, entonces queda, aquí está la sumatoria de los vectores en X. Ahora encontremos sumatoria de vectores en Y. Sumatoria de vectores en el eje Y igual. El eje Y es este eje. ¿Cuántos vectores están en ese eje? Dos también, negro, vector B, y el vector rojo. Los dos son positivos porque están vista arriba. Entonces podemos decir B, el vector B positivo, el vector rojito también positivo, más positivo A por coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados. La sumatoria de los vectores en el eje Y, sumatoria de los vectores en el eje Y es igual B vale 16. Más A vale 10. Simplemente hay que reemplazar valores. 10 coseno de 37 grados. Sumatoria de los vectores en el eje Y es igual 16 más 10 coseno de 37. 16 más 10 coseno de 37 grados. Me saldrá el resultado 23,98. 23,98. Ahí está. 23,98. Seguimos trabajando. Ahora no me pide eso nomás, lo que me pide es el vector resultante. Y la fórmula dice, el vector resultante al cuadrado es igual sumatoria de todos los vectores en el eje X al cuadrado más la sumatoria de los vectores en el eje Y al cuadrado. El vector resultante será igual este cuadradito al otro lado, raíz cuadrada. Sumatoria de vectores en X, 6,98.
6 cuando es positivo no es necesario el paréntesis, al cuadrado, más sumatoria de vectores en y, más 23,98 al cuadrado. ¿Listo? A la calculadora ya tenemos el vector resultante. ¿Cuántito me sale? A ver, raíz cuadrada de 6,98 al cuadrado más 23,98 al cuadrado. Igual 24,97. Eso es redondeado a 25, ¿no? 24,97. El vector resultante es igual entonces a, redondeado puede estar como 25. ¿Ya está? ¿Sí o no? El vector resultante es así. Ahora la dirección. La dirección va a ser igual arco tangente de sumatoria de vectores en y sobre sumatoria de vectores en x. Reemplazando valores, el ángulo o la dirección va a ser igual tangente menos 1. Siempre recuerden, tangente menos 1 de sumatoria de vectores en y 23,98. 23,98. Sobre sumatoria de vectores en x, 6,98. 6,98. ¿Cuántito me sale el ángulo? A ver, el ángulo a la máquina. Inversa tangente de 23,98. Sobre 6,98. Nos sale 73,77. 73,77 grados. Ahí está. Ahí está la respuesta. 73,77 grados. ¿Comprendido la descomposición? ¿No? El resto es fácil. Saque capturita. Vamos con el siguiente ejercicio. Siguiente ejemplo. Saque captura a la 1, a las 2 y a las 3. Sigo para que quede más claro. Seguimos. Ahora nos dice determinar, ¿no? Ahí nos indica el problema. Determinar el módulo de las resultantes del conjunto de vectores mostrados. Aquí está. Me pide el módulo de las resultantes. No se van a complicar. Módulo es tamaño del resultante. ¿Qué medida tiene la resultante, el vector resultante? Sigue pidiéndome el vector resultante. ¿Comprendido? Seguimos en busca del vector resultante. Ahora un poquitín voy a aumentar de tamaño y comenzamos a trabajar. No me sirven estos vectores que están con ángulos. No me sirve el vector A ni el vector B. Entonces proyectamos sus componentes en el eje X. Ahí está en el eje X. En el eje X su componente, su sombra. Sombra en el eje X. Y también vamos a programar su sombra en el eje Y. En los dos ejes. ¿Comprendido? En X y Y, en Y. Siempre de esa manera vamos a descomponer en Y y en X los vectores que están con ángulo. Pondremos su nombre. Este vector rojo del de abajo, ¿de quién viene? ¿Sombra de quién? De A. Entonces su nombre va a ser A. Como está el ángulo a su lado, coseno. Coseno de 53 grados. Ahí está su nombre. Este vector, ¿cómo se llama? Aquí voy a anotar, ¿ya? Aquí vamos a anotar. ¿Cómo se llama? ¿Sombra de quién? De A. Sombra de A. Como el ángulo no está aquí a su ladito, está sin ángulo ese vector. Sin ángulo ponemos seno. Seno de A por seno de 53 grados. Ahí está. Ahora,
sus componentes el otro vector. Mire el otro vector. Voy a hacer de otro colorcito. Mire, componente del vector B, ¡zas! Ahí más o menos va a ser su componente, ¿no? Ahí va a ser más o menos. Miren, componente del vector B, ahí. Ahí más o menos es su sombrita. Le ponemos la flechita que nos da el sentido. Ese es el sentido. Hemos dicho que vector sin sentido no es vector, es parte importante de un vector el sentido. ¿Listo? Sentido. Pero me falta su componente en el otro eje. En este eje, mire, en el eje X. Ahí más o menos. También le ponemos el sentido. El sentido es la flechita. Ahí está. Su nombre, nombraremos. ¿Cómo se llama? Atiendan bien en nombrar. ¿Sombra de quién es este vector de azul a azulito en el eje X? Del B. Entonces diremos vector B por como el ángulo está en su lado, está junto con el ángulo coseno. Coseno de 37 grados. Ahora este azul, ¿sombra de quién? De B también, ¿no? De B. Como no está junto con el ángulo, no tiene ángulo seno. Seno de 37 grados. ¿Entendido? Ya está. Ahora diremos sumatoria de los vectores en el eje X es igual. ¿Cuántos vectores tenemos en el eje X? Ese es el eje X. En el eje X. No mire los chuecos, no mire los vectores con ángulos. Mire el eje X. Este es el eje X. Tenemos un vector, este azul, y dos vectores el rojo. No hay más en el eje X. El vector azul positivo, el vector rojo negativo. ¿Entendido? Anoto primero el positivo. B por coseno de 37 grados. Coseno de 37 grados. Ahora vamos a anotar 37 grados. No, parece 37, ¿no? Ahora sí arreglamos 37 grados. Menos negativo A por coseno de 53 grados. Coseno de 53 grados. Sumatoria de todos los vectores en el eje X es igual, reemplazando B. B vale 8. 8 coseno de 37 grados. Menos A vale 4. 4 coseno de 53 grados. La sumatoria de todos los vectores en X es igual a la calculadora. Decimos 8 coseno de 37 menos 4 coseno de 53. Eso es igual a 3,98. 3,98. Pero miren, como el decimal es 98, se redondea al inmediato superior cuando el decimal ya es 9. Eso significa que podemos manejar directamente 4. Redondeado, 3,9, 4. Ya tenemos ahí vectores en X. Vamos con los vectores en Y. Sumatoria de todos los vectores en el eje Y es igual. Nos concentramos en Y. En el eje Y. Y en el eje Y, miramos, este es el eje Y. ¿Cuántas flechas hay? Hay 1, el rojo, 2 con el azul, vector azul, y 3 con este negro. Son 3 vectores. El azul y el rojo van a ser positivos porque están vista arriba. En cambio, el vector negro, el C, va a ser negativo porque está vista abajo. Entonces diremos A, seno de 53 grados. Seno de 53 grados más B, seno de 37 grados. Seno de 37 grados. Y ponemos menos C. Menos C. Porque el C está abajo.
Seguimos trabajando. La sumatoria de todos los vectores en X, digo vectores en Y, es igual a, ¿cuánto vale A? Vale 4. Entonces diremos 4 por seno de 53 grados. Sen de 53 grados. Más B vale 8. 8 por seno de 37 grados. Mire qué facilito. Menos C. C vale 5. A la calculadora ya tenemos la sumatoria de todos los vectores en Y. ¿Cuántito me sale? A ver. 4 seno de 53 grados. 53 grados más 8 seno de 37 grados. Y menos 5. Igual 3,00. Eso es lo mismo que decir 3 nomás. Ahí está. Ya tenemos el vector en Y. Ahora el resultante dice, el vector resultante al cuadrado es igual a la sumatoria de todos los vectores en X al cuadrado más la sumatoria de todos los vectores en el eje Y al cuadrado. El vector resultante será igual. El cuadrado pasamos al segundo miembro como raíz cuadrada. Sumatoria de vectores en X, 4, vale 4, pero 4 al cuadrado. Más sumatoria de vectores en Y vale 3 al cuadrado. Esto corresponde, estos datos, a un triángulo rectángulo notable. Significa que la resultante es 5. 5 va a ser nuestro vector resultante. Miren, 3, 4, 5. Ahora si quieren metan a la calculadora. 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9 más 16, 25. Raíz cuadrada de 25, 5. Ese es el vector resultante. Fíjese, facilito, ¿no? Lo que más me interesa es la descomposición en los vectores. Eso tienen que comprender. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Si es que hay dudas, pregunta nomás, no hay problema, ¿ya? Pregunten si es que hay dudas. Ahora vamos con el siguiente ejemplo. Mire, ahí estamos con el siguiente ejemplo. Un poquito aumentamos de tamaño para que puedan ustedes observar. Vamos descomponiendo. Fíjese, dice, dado el sistema de vectores en la figura, calcular la magnitud de la resultante. Magnitud, tamaño me está pidiendo, medida de la resultante. En pocas palabras, el vector resultante me pide. Y aquí están los vectores. Haremos su sombra, su descomposición. ¿De quién es? Miren este vector C. Este vector C, vamos a descomponer. El vector C. El vector C descomponemos en factores o en el eje X. Ahí va a ser su sombra en X. Y también vamos a descomponer en el eje Y. Ahí también va a ser. ¿Entendido? Así se descompone. En el eje X y en el eje Y. Por favor, eso es lo más importante, esta descomposición. Ponemos las flechitas, porque sin flechitas no es vector, no es vector. Flechitas, ahora ya es vector. Este también, ahora recién es vector. Los nombres, nombramos. Este vector de abajo, ¿sombra de quién? Del C. C. Como no tiene ángulo junto con el vector, seno. C por seno de 30 grados. Sin ángulo es seno. En cambio, este otro vector, ¿sombra de quién? Del mismo C. Pero el ángulo, mira, está junto con el ángulo. Entonces es coseno de 30 grados. ¿Ya está? Vamos con el otro vector, con el otro vectorcito, con el vector a descomponer en el eje X y en el eje Y. Mire, en el eje X, ahí va a estar en el eje X, ¿no? Qué facilito. Fíjese, ahí está, ¡zas! En el eje X.
como también vamos a descomponer en el eje Y. Ahí va a estar, casi juntos van a estar con el otro, si se dan de cuenta. Hay que ponerle sus flechitas, sentido. Siempre el vector tiene sentido. Sentido, sin flechitas no es vector. Ahí está. Vamos al ataque. Este vectorcito, ¿cómo se llama? ¿Sombra de quién? De A. A, A. ¿Cómo está el ángulo junto con ese vector? Coseno. Coseno de 30 grados. Este otro vector, ¿sombra de quién? De A también. A. Como no tiene ángulo junto, va a ser seno. Seno de 30 grados. ¿Ya está? Fácil. Ahora encontramos sus sumatorias de cada vector, de cada eje. Sumatoria de los vectores en el eje X va a ser igual. Miramos el eje X. ¿Cuántos vectores hay? Hay dos vectores, el rojo y el azul. Azul positivo va a ser A por coseno de 30 grados. 30 grados. Menos C por seno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Listo? La sumatoria de todos los vectores en el eje X es igual a... ¿A cuánto vale? 6 por coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Menos C, el ángulo, el lado C, el valor del vector C, 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3 por seno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Ya está? A la calculadora y ya tenemos la sumatoria de todos los vectores en el eje X. Tenemos ahí. ¿Quiénes van a ser? Nuestros datos son 6 coseno de 30 grados. Cerramos. Menos 2 raíz cuadrada de 3. Pero qué cosita, fuera de la raíz van a notar el seno. Cuidado dentro de la raíz. Seno de 30 grados. El resultado es 2 raíz cuadrada de 3 o con decimal 3,46. 3,46. 8 parece, ¿no? Vamos a arreglar, ¿ya? 3,46. 3,46. ¿Listo? Esta es la sumatoria de vectores en el eje X. Vamos con el cálculo de la sumatoria. Sumatoria de todos los vectores en el eje Y igual. Miren el eje Y. Este es el eje Y. Vista arriba, vista abajo. Positivo uno solo, el rojo. Y hay dos negativos, el vector B negro y el vector azul. Fíjense, dos negativos porque están vista abajo. Primero el positivo. Anotamos C por coseno del ángulo de 30 grados. Ahora menos A seno de 30 grados. A seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Y menos el vector B. Menos el vector B. Reemplazando valores. Sumatoria de los vectores en el eje Y será igual. C vale 2 raíz cuadrada de 3. 2 raíz cuadrada de 3. Coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Menos A. A vale 6. Seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Y menos B. B vale 2. Aquí están, ¿no? Los valores. Sumatoria de todos los vectores en el eje Y será igual a la calculadora. 2 raíz cuadrada de 3. Así trabajemos. Por coseno de 30 grados. Menos 6 seno de 30 grados. Seno de 30 grados. Y menos 2. Igual
menos 2. Sale menos 2. Negativo 2. ¿Entendido? Ya está nuestra sumatoria de vectores en el eje Y. Ahora la fórmula. ¿Qué dice? Dice que el vector resultante es al cuadrado es igual al vector A al cuadrado más el vector, vector A. Es lo mismo, ¿no? Pero estamos manejando con sumatorias. Sumatoria de los vectores en X al cuadrado más sumatoria de los vectores en Y al cuadrado. Con esto trabajemos el vector resultante, este cuadradito para el despeje al otro lado como raíz cuadrada. Este es igual. Raíz cuadrada de sumatoria de vectores en X 3,46. 3,46 al cuadrado más en vectores en Y entre paréntesis menos 2 al cuadrado. ¿Cuántito me sale? Vector resultante es igual. Poniendo el dato en la calculadora nos sale raíz cuadrada de 3,46 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Eso se va a volver positivo 4, ¿no? 3,99, redondeado 4. 3,99. Entonces redondeamos al inmediato superior que sería 4. El vector resultante es 4. ¿Qué tal? ¿Fácil o difícil? Fácil, ¿no? Mucho cuidado siempre en descomponer. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Saque captura a la 1, a las 2 y a las 3. Vamos con el siguiente ejercicio. Ahí está. Hay uno para descomponer. Más, a descomponer. Tarea para que se diviertan. Miren, aquí hay que descomponer este vector 50 raíz cuadrada de 2 newtons. Y en este otro hay que descomponer el 20 newtons. Entonces ya tienen tarea su practiquita de 2 ejercicios para practicar. Mañana empezamos vectores unitarios. Trabajamos, así que no se falten el día de mañana. Mañana clases normal, no hay actividad. ¿Listo? Saquen captura, quedamos aquí con física, vectores, método de descomposición rectangular. Entonces se quedan aquí, nos vemos el día de mañana con física. Chau, chau.